JC Press Comunicaciones presenta Palabra de Mujer, un grito al unísono para que lo escuchen todos. Palabra de Mujer, para luchar por los derechos y el empoderamiento de las mujeres. Palabra de Mujer, con la conducción y producción de Roxana Gutiérrez Salazar. Dirección y producción general, Javier Cárdenas Matos. ¿Quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero que piensan primero en los demás. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse. Amigos de Palabra de Mujer y la 97, es un placer estar nuevamente con ustedes. Hoy me acompaña, como siempre, la abogada Violeta Oliveros. Bienvenida, Violeta, ¿cómo estás? Gracias, Roxana. Nuevamente en nuestro programa Palabra de Mujer, y creo que es importante, esta semana nos vislumbra nuevos aires de gran positividad en realidad. Muchas gracias. Así es, entramos en el bloque de la semana, como tú indicas, Violeta, ¿no? Una semana de cambios, pero alentadora. Y bueno, se lanza la denuncia policial digital, ya casi 700 comisarías van a estar interconectadas y se mejorará pues la inteligencia operativa policial, ¿no? Que es lo que estamos deseando. También oficializan el uso de casillas electrónicas institucionales para los fines de notificación a los procuradores públicos con emplazamiento de demandas, anexos y admisorios interpuestos en contra del Estado. Además que estas ya se estaban subsanando, ¿no? Las demandas por vía casilla y mesa de parte electrónico, ¿no? Y los careos ya se están haciendo vía Zoom y previa cita, ¿no? Y el presidente Martín Vizcarra reiteró su pleno compromiso con los objetivos y la visión del Pacto de Leticia, eso con el fin de proteger la invalorable riqueza natural y la cultura amazónica. SUNEDO también aprobó el reglamento de reconocimiento de grados y títulos otorgados en el extranjero. El gobierno además destina 200 millones de soles a universidades nacionales para ayudarlos en su labor, además que ya se viene el segundo bono universal, ¿no? En que también estaremos conversando. Y bueno, entran en cuarentena 5 departamentos y 34 provincias, ¿no? Dentro de los 5 departamentos tenemos Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, ¿no? Y el Congreso otorga el voto de confianza pues al gabinete ministerial que lidera Walter Martos, ¿no? La presentación nacional pues le extendió la confianza con 115 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones. Y para el día de hoy, el presidente Martín Vizcarra pues anunció la prohibición de las reuniones familiares, el ingreso a una cuarentena en los 5 departamentos y la inmunización ya obligatoria los domingos, ¿no? Debido al reapunte de casos de COVID-19 que lo hemos estado siguiendo en el programa y que hemos tenido estas semanas, pues semanas pico, ¿no? ¿Cuáles son tus impresiones, Violeta, con estos anuncios, aciertos y desaciertos? Bueno, Roxana, interesante todas las noticias vertidas en esta semana, importantísimas, de cambios importantes por el mismo hecho del gabinete, y creo que tenemos una semana muy cargado de novedades en el tema político, social, económico, y como tú bien lo decías, estos anuncios últimos del presidente Vizcarra en cuanto guardamos un aislamiento los domingos, y además de eso, que es importante porque sabemos que está aumentando el número de fallecidos, pero también el contagio cada día es de más, ¿no? Interesante, Roxana. Continuaremos en esto más adelante, dando las versiones y quizás las cifras necesariamente, ¿no? Así es, Violeta, ¿no? Una semana cargada de novedades. Y bueno, con esto acabamos la sección de comentarios. Para más contenido, visítanos, dale me gusta y síguenos en nuestra página de Facebook, Palabra de Mujer. ¿Quién las ha llamado el sexo débil? Y ahora pasamos al espacio Mujer Noticias. Doy el pase a Leslie. Bienvenida, Leslie. ¿Qué nos comentas en esta semana? Hola a todos, un gusto estar de nuevo con ustedes. Bueno, hoy tenemos 2 noticias muy importantes. El Ministerio de la Mujer está brindando asistencia económica para hijos de víctimas de feminicidio. Esta ayuda monetaria es de un monto de 600 soles que se va a dar cada 2 meses. Los familiares a cargo de estos adolescentes, niños, deben llenar un formulario para acceder al beneficio, ¿no? Además, esta ayuda es muy importante, sobre todo en estos tiempos de pandemia que muchas familias están teniendo problemas económicos. Hay que resaltar que el trámite es gratuito y personal, la necesidad no requiere de un abogado.
También el MIN nos ha informado que los hombres procesados por violencia de género han recibido el servicio reeducativo y están reingresando a sus labores presenciales. Este es un programa de Aurora, que recordemos que este programa se ha dado con el fin de reeducar a los usuarios remitidos por la asistencia de justicia tras haber ejercido violencia a su pareja, ¿no? Ya están volviendo más que todo en los departamentos de Ayacucho y Callao. Ok, Leslie, muchísimas gracias. Le estaremos haciendo pues el seguimiento, ¿no?, a esta asistencia económica en la cual nos estás comentando y sobre que es víctima de, ¿no?, de feminicidio y el programa Aurora. Bueno, y con esto acabamos la sección de mujer, noticia. Muchísimas gracias, Leslie. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones. ¿Quién las ha llamado el sexo débil? Y comenzamos con los temas sociales. ¿Qué tenemos para esta semana? Tema social, hablar un poquito más de lo que es la pandemia, ¿no? Dentro del marco global, los impactos que prevé el Grupo Banco Mundial son impresionantes, ¿no? Porque no solamente este año se habla que se espera que la economía mundial se contraiga 5,2%, ¿no? También se habla sobre la pobreza extrema, ¿no?, que aumentará por primera vez en una generación, ¿no? Y se pronostica también la cantidad de personas que enfrentan la seguridad alimenticia, ¿no?, y que se duplica para este año. Y bueno, comprender la magnitud de esta crisis y qué depara el futuro, pues es un desafío no solamente para los países, sino para todos nosotros, ¿no? Y aunque el coronavirus es noticia de primera plana, ¿no?, es solo uno de los principales problemas de materia en este desarrollo, ¿no?, que encaran los países, ¿no? Por ejemplo, tenemos las regiones del África, Medio Oriente, Asia Meridional, que ha sido afectado por plagas, ¿no? Y en muchas otras se registran conflictos y actos de violencia, además del cambio climático que estamos teniendo, ¿no?, y que somos actores hoy en día. Pues esto pone en peligro los medios de subsistencia a millones de personas, ¿no?, adicionándole la obesidad y la malnutrición, que son otras dos actuales amenazas de salud entre todos los países. Y bueno, este panorama general es abrumador y vemos unos retos que son demasiado, pues, grandes, ¿no? Y en cuanto al marco local, según el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, indica que los médicos cirujanos, los pediatras, ¿no?, y los internalistas serán pues evaluados bajo nuevos estándares. ¿Qué significa esto? ¿No? Que determinarán si son competentes para atender con calidad a los ciudadanos, ¿no? Y con eso aportan pues fijar estándares de evaluación, ¿no? Además que el Seguro Integral de Salud pues lanza su tercer proceso de contratación nacional de clínicas privadas, ¿no?, para servicios de atención de insuficiencia respiratoria aguda grave de pacientes con COVID-19, ¿no? Lo hacen a través de un comunicado, ¿no?, en lo que indica que el CIS da una propuesta, ¿no?, que deben de presentarse hasta este martes 18 a través de la dirección electrónica, es mesadepartesvirtual@cis.gov.p, ¿no? Además, el Ministerio de Educación del Perú aprobó un documento normativo denominando disposiciones para la implementación, organización y funcionamiento del servicio educativo hospitalitario, ¿no? Autorizan también transferencias de partidas en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2020 a favor de la reserva de contingencia para mitigar los efectos de emergencia sanitaria declarada debido a la pandemia. Y Walter Martos anuncia que el Consejo de Ministros aprobará un decreto supremo que dictará medidas mucho más complementarias para evitar una mayor ola de contagios, ¿no? Esta estrategia se desarrolla en el gobierno en sí, ¿no?, desde la prevención, en medidas de contención y mitigación y optimización de las ofertas hospitalarias, ¿no? Se va a intensificar mucho más los operativos conjuntos de las Fuerzas Armadas y Policiales, ¿no? Eso para una manera controlen pues el toque de queda, ¿no? Van a ampliar la cobertura de la operación Taita, ¿no?, que es Operación Territorial de Ayuda para el Tratamiento y Aislamiento frente al COVID-19. Esto solamente se va a dar en algunas regiones del país, y bueno, y el objetivo de esto es brindar protección a esas personas que son consideradas de alto riesgo, ¿no?, que pueden ser las personas de tercera edad o aquellas personas que tienen pues ya enfermedades preexistentes, ¿no? Además también anunció que para el 2020 pues contarán con un total de 75 plantas
generadores de oxígeno medicinal, además de adquirir 3.100 cilindros de oxígeno, ¿no? Y bueno, la cifra de contagios ya son más de 20 millones en lo que va en el mundo, y en decesos el borde de los 744.000. En cuanto al Perú, ya vamos 489.680 infectados y 18.988 decesos. Esta cifra es hasta del día de hoy, a mediodía, ¿no? Y bueno, un mensaje de esperanza de Walter Martos, que en el Perú, bueno, suscribirán ya acuerdos con 5 laboratorios farmacéuticos, ¿no?, antes del fin de año para una primera compra tal vez de vacunas, y bueno, y seguir apoyando pues con las investigaciones, en este caso con Cayetano Heredia y la Universidad de San Marcos. ¿Cómo van los números realmente de positividad? ¿No? La positividad es, se ha ido incrementando. Ahorita estábamos, la semana pasada estábamos en un 18% y ahora se ha incrementado un por ciento más, ¿no? 19% de positividad en esta semana, ¿no? Versus a las 16.000 pruebas diarias que se sube, que antes eran 16.000 y ahora son 19.000 pruebas, ¿no? Esto te da un factor más o menos de 3.547 promedio de gente que se encuentra positivo, ¿no? Y el promedio de toda la semana es 5.828, ¿no? Bueno, se tiene igualito un factor alto, y bueno, y lo que se va en lo cuanto de activos ha disminuido un poquito, hospitalarios también ha bajado un poco. Se da a entender que gente que entra por esta crisis está también saliendo de la dificultad, que eso nos da un poco de esperanza. Y bueno, pues el 93% de usos respiradores, que son más o menos 1.606, ya están copados, como se dice. Solamente tenemos un 7% de capacidad. Casi nada, ¿no?, para todo el territorio nacional que necesita pues este tipo de respiradores, ¿no? Y en cuanto a la semana de porcentaje de positivismo, que va en el 30% hacia arriba, solamente tenemos en diario, tenemos la región de Lima, además que ya se ha incrementado el 70% en contagio en niños y adolescentes, y como lo mencioné al comienzo del programa, el presidente Vizcarra ya anunció la prohibición de las reuniones familiares, en la cual tenemos que tener un poco más de conciencia y acatar esas medidas para no disparar nosotros semanas y tener picos altos, ¿no?, de contagio, ¿no? Y bueno, la vacuna que es una prioridad, pero que va a demorar, y que todavía esto será para el próximo año, y bueno, y no bajar la guardia y tener responsabilidad ya personal para con nuestra familia, como siempre lo hemos venido diciendo en este programa, ¿no? Bueno, algo más que agregar, Violeta, en cuanto a la alarma sanitaria y en cuanto a todas las posibilidades de prevención que les está brindando el presidente del Consejo. Bueno, Rosana, esta semana ha estado cargado de noticias importantísimos desde el inicio, desde el cambio del gabinete, y creo que es importante que el Premier se ha puesto un objetivo principal, que ha dicho que va a ser pragmático, llamó a la unidad y su lucha va a ser contra la pandemia. Y como tú bien has hecho bien detallado y minucioso quizás las cantidades y las cifras, creo que allí está el interés y la actitud política, ¿no? Creo que eso es el accionar pragmático que va a tener el Premier frente a la pandemia, no solo dando presupuestos, sino también con la operación Taita, que ya venía haciendo, pero eso va a ser mayores regiones de implementación real. Además, ha dicho que va a ser muy supervisado, y ahora al regresar nuevamente el aislamiento total de los días domingos implica que la inmovilización social que vamos a tener obligatorio los domingos todo el día hace un llamado a la ciudadanía, ¿no? Que no solo está en contar muertos, sino tampoco estar diciendo cuántos tenemos, por ejemplo, de los casos confirmados. Bien tú le decías, hace un momento veía de las últimas 24 horas, 4.421. O sea, las altas son mínimas, son 302. Los fallecidos, por ejemplo, en esas 24 horas son 212. Y creo que nos está tomando no se está tomando en serio las familias, la población, la ciudadanía, que es una pandemia real que se está llevando familias enteras, que no toman conciencia cómo afecta esto la economía,
solamente ahora regresar nuevamente al aislamiento total que son, o confinamiento de los domingos, imagínense cómo es que empieza nuevamente estabilizarse una relación casática de la economía, ¿no? Y eso también influye en los ingresos en el hogar. Entonces, Rosana, creo que tú bien al finalizar tu comentario decías, ¿por qué no tomamos en cuenta qué es lo que tenemos que hacer? Y creo que hace un poco escuchaba lo que comentaban algunos, comentaristas políticos, en el sentido que, ¿cuál había sido el error del presidente Vizcarra al inicio de la cuarentena? Era necesariamente no haber inhabilitado los servicios de primer nivel, como son los centros de salud más cercanos, que no debería haberse cerrado. Eso creo que fue el error que nos ha llevado a una contaminación, un contagio masivo. Ahora ya no se dice que el 70% de la población es asintomática, hemos subido casi 85%. Quiere decir, de 10 personas que van caminando, 6 son asintomáticos positivos y son los que tienen mayor carga viral para hacer el contagio. Entonces, ahora, yo hoy día decía nuevamente que las personas muestreadas, por ejemplo, no van de la mano con los casos confirmados, ¿no? Y eso solamente, Rosana, analizando más que las cifras, es cuántos de ellos hacen saber su enfermedad, cuántos de ellos van al centro de salud para que puedan tomarse una prueba y cuántos están en domicilio que aún no se sabe cuál es el porcentaje, que en verdad de eso no se dice. Entonces, creo que la atención primaria no solo tiene que esperar que el paciente llegue, sino que también salgan a hacer trabajo comunitario para empezar a hacer una contención más focalizada. Solo ahí vamos a poder cerrar quizás este masivo contagio. Ya es preocupante. Y antes se decía, solo está el contagio en los mercados, en los bancos, en el carro, pero ahora vemos que está dentro de las propias familias, porque no se toma en cuenta, se sigue haciendo las visitas masivas, ya empezaron con los cumpleaños, los eventos sociales, no puede ser. Entonces, Roxana, este tema social no solo nos hace ver en el sentido del contagio, sino que también el tema salud es muy importante y impacta en la economía, impacta en el desarrollo personal, psicológico. Y he estado viendo, el tema más alarmante es post-COVID. A veces todos dicen, nos puede dar y ya pasó. Deja siempre con una secuela cardíaca, neurológica, física. O sea, no podemos permitir de contagiarnos de esta forma por negligencia parte de la ciudadanía, ¿no? Entonces yo creo que hacemos nuevamente un llamado a nuestros compatriotas, a nuestros vecinos, que tomemos más en serio. Y en cuanto, bueno, a la inmovilización social que tenemos ahora los domingos, sí, pues ahora solamente va a ser excepción las boticas, los restaurantes que van a llevar a domicilio delivery, porque el virus además sigue presente en cada momento. Y bueno, ojalá, no sé de qué forma van a tomar esta acción en que no esté permitido las reuniones, eso a saber, ¿no? Y además de eso, creo que ese esfuerzo de adquirir la vacuna todavía lo tenemos un poco lejos. Recién hemos visto que Rusia ya sacó la vacuna, pero todavía no tenemos ni siquiera España o Alemania que tengan ya usando la vacuna. Entonces, un país del tercer mundo, yo creo que estamos un poco lejos, o sea, no podemos tampoco tener una esperanza tan inmediata. Posible sea para el 21, ojalá. Quisiéramos antes, pero nuestra realidad tenemos que verla, ¿no? Eso es, Roxana, en cuanto a los temas que, bueno, has estado vertiendo al inicio en el tema social. Así es, Violeta, ¿no? Como tú dices, esto impacta al tema económico y no vemos, yo creo que tenemos que hacer la prevención a través de las secuelas que nos trae la pandemia, post-pandemia, ¿no? Uh-huh. Como tú dices, no solamente te curas o se te pasa los que sobreviven, ¿no? O los que tienen el sistema inmunológico más fuerte, ¿no? Siempre quedas con secuelas, y secuelas que se te van a quedar, y tal vez tú no sabes si dentro de los 3 meses te puede volver a dar y atacar el virus, ¿no? Uh-huh. Yo creo que tenemos que agarrar de ese tema muy puntual, como tú también decías, focalizarlo para poder entrar más en prevención. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones. ¿Quién las ha llamado el sexo débil? Y bueno, y en el tema económico nacional, local, ¿no? Bueno, desde el 30 de junio más o menos al 10 de agosto, el BCR ya ha colocado repos de cartera de garantía de gobierno.
¿qué indica eso? Que son 22.085 millones, ¿no? De más o menos de promedio 1.62. Al 7 de agosto ya se han colocado créditos 203.377 empresas en el marco de Reactiva Perú, ¿no? Además, FONCODES, que es el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, ha incorporado pues 70.000 familias de 503 centros poblados de varias comunidades amazónicas, ¿no? Eso para el tema de proyectos de productivos, ¿no? Puesto en marcha por este programa. El presidente de Consejo también anunció ante el Pleno, sostuvo una reactivación económica, ¿no? Que está en marcha, que son de 20.000 millones en inversión pública, lo que resta del año. Y el director general de mercados financieros, ¿no? Oscar Graham, también precisó este programa de garantía para el financiamiento agroempresarial, ¿no? Este es un programa de garantías hasta de 2 millones de soles para carteras de crédito. La MEF también ha modificado el capítulo 11 del reglamento de la Ley de Insumo General de Ventas de Impuestos Selectivos al Consumo. Esto viene a ser por el tema de turista. Y bueno, y hoy se ha publicado la Ley de Reglamento del Sistema Privado Administrativo de Fondos de Pensiones, ¿no? Y bueno, para finalizar, ya pues se da el inicio del pago del bono familiar universal de 760 soles, ¿no? Que ya corresponde al segundo grupo de beneficiarios que ha validado y se ha complementado con la actualización de estas informaciones de integrantes de su hogar, ¿no? Hasta el 3 de junio, ¿no? En el Registro Nacional de Hogares, ¿no? Pueden llamar al teléfono 101 si quisieran tener algún tipo de consulta, ¿no? La atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 p.m. Y bueno, eso es todo por hoy en el tema de lo que es bloque económico. ¿Quién las ha llamado el sexo débil? Cuando las mujeres tienen 1000 poderes, son águilas, lunas, guerreras. Doy pase a Violeta para que nos muestre el panorama político de la semana. Muchas gracias, Rosana. Agradezco. Bueno, el panorama político nos hace ver que esta semana ha sido muy interesante. Cómo es que podemos tener lecturas de ex premier Cateriano y ahora el premier Martos, en el que las formas a veces de decirle las cosas tienen mucha relevancia, ¿no? La forma que el premier Cateriano tuvo fue un poco más actitud política, una actitud un poco quizás emotiva, ¿no? Pero en este caso el premier Martos tuvo su serenidad, llamó a la unidad, con tranquilidad, y como dice el dicho, a veces las formas pueden cambiar, el fondo sigue el mismo. No se ha modificado, aparte del discurso en montos, cifras, solo lo que ha tomado mayor atingencia ha sido en el sentido de que llamar a la unidad y mi lucha va a ser contra la pandemia. No ha sido como el ex premier Cateriano, que dijo, bueno, las inversiones eran importantes y esas inversiones importantes es lo que se requería en el país para seguir luchando contra la pandemia. Entonces, Rosana, tenemos dos cosas importantes, o sea, el panorama político que en esos momentos da la cara hacia no solo al exterior, sino también al interior, ha dado como que tranquilidad, unidad. Pero la otra lectura es que el Congreso, en parte, de lo que hizo últimamente, aparte de los intereses que tienen por grupo, porque sí, tenemos que ser claros, si no le dieron el voto al premier Cateriano, y hemos oído por él mismo, fue porque pedían la renuncia del ministro de Educación. Y ahí sabemos que hay dos grupos parlamentarios que tienen intereses en las universidades porque no le dieron el licenciamiento por la SUNED. En ese sentido, si ahora al rechazo de esa actitud la población salió nuevamente decir que este Congreso era lo peor, que solo habían ido por intereses de grupo, ¿no? Se han dado cuenta de eso y han dado el voto de confianza al premier Martos. Pero no es tanto el fondo, como decía ayer el señor Urresti, en que nosotros no vamos a poner un dedo. No, pues ya nos dimos cuenta qué es lo que querían. Así el lobo se vista de oveja, perfecto, sabemos qué camino quieren. Y en esos 9 meses, además de eso, su labor va a ser más político porque también empaña el accionar del Ejecutivo y también que tengamos una mirada más con lupa del Congreso, es la campaña política. Y la campaña política ya empezó.
algunos congresistas han estado repartiendo hasta mascarillas con sus logos, ¿no? De su partido o con nombres. Entonces tú no puedes llevar algún apoyo social haciendo tu campaña, pese que ya hay prohibición de ello, sino que aprovechan su situación, que son pues representantes congresales, ¿no? Tenemos entonces, Roxana, el poder legislativo con el ejecutivo casi hemos podido ver que en este voto de confianza es que trabajemos juntos, más allá de todo trabajemos juntos. Y el premier ha sido un poco en su discurso, y él ha dicho, yo voy a ser pragmático, más allá de hacer política, yo voy a ser pragmático. Pero en el fondo todo es política, ¿no? Todo es política. Sin embargo, creo que ha sido muy también claro en decir, yo voy a ir a las cosas naranjas. ¿Qué necesitamos luchar contra la pandemia? Y de forma vamos a dar más prioridad en temas de salud, vamos a dar más infraestructura al Ministerio de Salud. No solo eso, sino también vamos a trabajar de mano articuladamente con los gobiernos regionales, locales, que debería haber sido desde un inicio. Creo que hace un mes o quizás cerca de un mes conversábamos sobre eso. ¿Cuál debe ser el nivel de trabajo para poder focalizarnos, ¿no?, de poder contener esta pandemia? Y eso me parece que las autoridades locales tampoco tuvieron mayor interés. Pero felizmente, con el discurso del premier, creo que podemos ver que ha dicho, ahora en adelante todos trabajamos. Todos trabajamos. Y en ese sentido, la operación Taita, pero también que la atención de primer nivel están abiertas, pero muchos de la población no quieren ir. Temor a contaminarse, a contagiarse, o el temor a que me digan que ya estoy. Entonces lo que tiene que haber en esta medida es la estrategia de hacer salud preventiva, primaria, de atención primaria, pero focalizado en las familias. Yo creo que ellos tienen que salir. O sea, no esperar al paciente que llegue, no esperar al ciudadano que llegue, sino salir a atender a la ciudadanía a su domicilio. Creo que con ese cerco focalizado podemos contener de alguna manera este contagio masivo. Como decíamos, las cifras, es alarmante esas últimas 24 horas, es alarmante la cifra de fallecidos. Que ya no lo digan, ¿no? O que quizá la prensa no te haga ver, pero es real, Rosana, es real. Entonces, Rosana, es importantísimo, además de eso, todo el tema económico que tú me empezaste a decirnos hace un momento, es que hay un impacto real desde el discurso de hoy del presidente Vizcarra. Va a haber un impacto en que sí, estaba la reactivación ahí como que un poquito empujando el carro, pero ahora los domingos, que las familias han estado usando en realidad para hacer visitas, para salir al campo, para hacer las cosas quizás un poco social, porque no hay trabajo los días domingos. Bien decíamos, Rosana, el panorama político nos hace ver muchas cosas, ¿no? En cuanto al económico, creo que esperamos, ojalá la cuarta reactivación ha quedado suspendido. Por el momento me parece que es interesante ver primero el tema de la pandemia, cuánto aqueja a nuestra población. Y podemos también ver que ahora el trabajo del Poder Legislativo, que son los congresistas, y el Ejecutivo pueda ser articulado, y los congresistas con su representación en las regiones y la representación que tienen acá a nivel nacional, es importante que hagan su diagnóstico y que sean el termómetro hacia el Ejecutivo y puedan hacer llegar las demandas de la población. Bien sabemos que en algunas regiones que teníamos como ejemplo, que ya había salido o había podido afrontar la pandemia de una mejor manera, como Cajamarca, ahora están colapsando los hospitales. Entonces, creo que de alguna manera tenemos que tener la conciencia ciudadana, pero además de eso también a nuestras autoridades, siempre nuestra vigilancia permanente desde la autoridad local, nuestra vigilancia permanente para trabajar de una manera articulada, y así la ciudadanía no se sienta que está ausente sus autoridades, porque de lo contrario, más hospitales no se está haciendo, Rosana. Sí se han dicho que van a dar un montón de presupuesto para ello, para implementación, pero ojalá también termine haciéndose un buen monitoreo, un buen control, y lo peor de todo, que esto que nos aqueja y las últimas
veces que hemos estado viendo en los noticieros, es la corrupción. Todavía tienen las autoridades la osadía de que ni siquiera los hace cambiar de mentalidad esta pandemia, sino siguen metiendo las uñas, siguen metiendo las manos en los bolsillos del ciudadano y cometiendo actos de corrupción. Bueno, Roxana, este panorama político nos abre, como se dice, la ventanita de la luz. Esperamos, como en su discurso lo ha mencionado, todos esos temas que conversábamos hace un momento, el Premier tenga la voluntad de hacer. Bien conozco al Premier porque he compartido aula con él en una maestría. Entiendo que es, no, aparte de su serenidad, su tranquilidad, es una persona coherente con lo que dice, ¿no? Entonces esperamos y le deseamos pues los éxitos, ¿no? Y colaborar nosotros como ciudadanía y sensibilizar más a la población. Gracias, Rosana. Gracias, Violeta. Bueno, sí, ¿no? Tienes toda la razón, ¿no? Las formas de decir las cosas tienen relevancia y más de eso, pues esperemos que trabajemos juntos, ¿no? En esta crisis que nos tocó vivir y, bueno, focalizarnos en detener esta pandemia y trabajar con estrategias de salud preventiva. Bueno, Violeta, tenemos un problema de diferentes sectores y rubros planificados por el tema de la pandemia, ¿no? Hoy vamos a tratar cómo han sufrido y cómo se están reactivando los trabajadores del hogar, ¿no? En esta coyuntura sanitaria. Y para hablar de esta problemática, tenemos en exclusiva a Carmen Almeida. Ella es secretaria general del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar de la región Lima, ¿no? Para conocer un poquito más acerca del sindicato, ese sindicato pues ha sido constituido en el 2009 en Lima, ¿no? Se encuentran afiliadas a la Confederación General de Trabajadores del Perú, y en el 2011 fueron cofundadoras de la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar, que agrupa más de 14 sindicatos a nivel nacional. Y debido a la pandemia, pues se han enfocado principalmente a atender a través de sus redes sociales las diversas denuncias que reciben por parte de las trabajadoras del hogar. Entonces nos vamos a una pausa y regresamos con la entrevista. Cuando quieren logran lo imposible, saben que sus almas son indestructibles, nos ganan con una mirada y nada las puede derrotar. No tienen miedo a caer. Bueno, regresamos con nuestra entrevista del día. Carmen Almeida, secretaria general del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar de la región Lima, ¿no? Y trabajadoras del hogar no han sido ajenas a esta crisis producto de la pandemia, ¿no? Tenemos conocimiento que se han recibido más o menos 37 denuncias y 80% de despidos, ¿no? La mayoría de despidos han sido por no cumplir con el pago cuando se dio la cuarentena, ¿no? La despidieron por no pagarles, muchas las mandaron a sus casas con la promesa de cuando se levante la cuarentena regresarían, pero eso no ha pasado en muchas trabajadoras. Nada, Carmen, bienvenida y gracias por la entrevista. Muy buenas noches y también muchas gracias por la invitación. Efectivamente, como usted estaba comentando, nosotros hemos recibido y seguimos recibiendo denuncias de trabajadoras que han sido despedidas y muchas vulneradas en sus derechos, ¿no? En realidad sí, es una triste situación las que venimos pasando por motivo de que el 80% de las trabajadoras del hogar han sido despedidas, ¿no? Las que están retornando a sus trabajos están condicionadas por sus empleadoras. Condicionadas en el sentido de que si regresan no tienen salidas, las salidas son una vez cada 2 meses si es que a la empleadora le da se podría decir si le da la gana de darle un permiso a la trabajadora, ¿no? Porque si no está condicionada porque obviamente el hecho de salir no es que tú te contagies, ¿no? Pero la empleadora dice si tú sales ya vienes contagiada y no quieren que sus trabajadoras salgan en sus descansos que les corresponde como cualquier otro trabajador, ¿no? Las modalidades han cambiado, la modalidad de cama fuera que antes se trabajaba por día, ahora si tú quieres
conservar tu trabajo, te internas en la casa de la empleadora y si la empleadora tiene la dignidad, digamos, ¿no? De darte el descanso, sale, si no, no es así, ¿no? Es una situación bien crítica en la que estamos pasando en estos momentos. Carmen, ¿ustedes tienen algún tipo de plan de contingencia o han diseñado algún tipo de proyecto de gestión para esas emergencias? ¿De qué manera lo están abordando? En realidad estamos, cada uno está trabajando desde sus hogares, las dirigentes, la secretaria de Defensa, la secretaria de Economía, la subsecretaria general, yo que soy la secretaria general, casi todas las dirigentes estamos teletrabajando desde nuestras casas, recibiendo las denuncias de las trabajadoras, ¿no? Tenemos un chat de WhatsApp donde pueden hacer sus denuncias. Estamos en el Facebook como Sintrogar Lima. Entonces, ahí pueden hacer sus denuncias y estamos tratando de que estas denuncias sean aceptadas por el Ministerio de Trabajo, ¿no? Porque en el tiempo de la pandemia hemos hecho muchas denuncias, pero como solamente los operadores funcionaban vía virtual y solamente por el teléfono, no se han resuelto ninguna denuncia de las trabajadoras, ¿no? Ni parte de SUNAFIL ni parte del Ministerio de Trabajo. Carmen, buenas noches, para saludarte y además que Violeta te saluda. Felicitarlos por estar organizados las mujeres, siempre es muy importante eso, para hacer valer los derechos. Y ustedes saben que tienen una ley, que es la 27.986, Ley de Trabajadoras del Hogar, ¿no? Y además el convenio 189 de la OIT. Sin embargo, a veces las normas quedan de lado cuando las mujeres son especialmente trabajadoras de hogar, que debería tener otro nombre, en verdad, ni siquiera eso debe ser el nombre. Entonces, se vulneran esos derechos, quedan de lado. Yo quisiera saber, estimada Carmen, es que en estos tiempos, ¿tienen ustedes como organización ya algún protocolo que quizás hayan pedido al MINSA para que puedan insertarse laboralmente? Porque te escuchaba decir, están sufriendo mucho atropello, aparte del horario, la remuneración, pero también es un maltrato psicológico que te vengan a decir que podrías estar infectada, que podrías estar enferma, y entiendo yo que lo peor, o sea, es que puede pasar es que la persona o nuestra familia que nos apoya en el hogar es lo que corre riesgo de todo, porque es lo que trae las compras, lleva las compras, tiene que desinfectar las compras. Yo creo que ahí, no sé si ustedes tienen algún protocolo, ¿tienen algún convenio ya con el MINSA para que los pueda ayudar en cuanto a la capacitación, estimada Carmen? Sí, nosotros hemos venido trabajando un protocolo con ISTAN, ¿no? Que es una organización de salud que trabaja con la Confederación Internacional de Salud, que es el CIS. Hemos elaborado un protocolo hace 2 semanas que estamos por publicar en la próxima semana que viene. Hemos elaborado un protocolo, pero no efectivamente del MINSA, sino que lo hemos elaborado particularmente porque para nosotros no hay ningún, el Estado no se ha preocupado por velar por el sector de trabajadoras del hogar. Y a partir de eso nosotros hemos estado muy preocupados efectivamente por lanzar un protocolo y sacarlo, uno exclusivamente para las trabajadoras del hogar, que se lo haremos llegar, ni bien está saliendo, que aproximadamente ya lo hemos revisado y lo hemos aprobado el día lunes, y está saliendo el día lunes 20 de agosto a través de nuestras redes sociales, y vamos a hacer una publicación ejecutiva para que esté al alcance de todo, no solamente de trabajadoras del hogar, sino para las empleadoras y todo el público que quiera conocer este protocolo, ¿no? ¿En cuántas regiones más o menos conforman? El sindicato, nosotros somos sindicato de trabajadoras del hogar de la región Lima, pero estamos afiliadas a la Federación de Trabajadoras del Hogar del Perú,
está conformada por 11 regiones. Estamos conformada por 11 regiones que agrupa más de... tenemos 500 afiliadas por base, ¿no? Lima es la que registra más afiliación. Tenemos 824 y también pertenecemos a la Confederación General de Trabajadores del Perú, la CGTP. También somos base de la CGTP, ¿no? Quería agregar, Carmen, allí hace un momento, es que quisiéramos quizás en parte preguntarte en que, y es que nuestras amigas, las trabajadoras de hogar, a la hora que empezó la cuarentena, y algunas se fueron a domicilio a pedido del empleador y algunas por propia voluntad, ¿el trato con el empleador quedó con sueldos pagados o se cortó los sueldos en ese momento? Bueno, tenemos de los dos casos, ¿no? Muchas veces tenemos, por ejemplo, yo le puedo contar un caso puntual de una trabajadora de Miraflores que el día que el presidente lanzó, que fue el domingo 14 de marzo, el estado de aislamiento, la empleadora tuvo la osadía, diría yo, de llamar a la trabajadora y decirle que como estaban en cuarentena, ella se tenía que aislar en la casa de la empleadora y la hizo regresar a las 11 de la noche de su día de descanso y prácticamente la tuvo secuestrada porque no salió esta compañera hasta la Semana Santa. Le dijo que no iba a salir, pues porque lo que él estaba comentando que es una repetición continua que se viene dando con las trabajadoras del hogar, es que le dijo que si salía ella iba a regresar infectada, entonces solamente le dio 2 semanas en la Semana Santa, justo en la Semana Santa, le dio la Semana Santa más una semana más, y la trabajadora regresó a trabajar, y prácticamente hasta ahora ella no ha salido, ¿no? La empleadora le ha recortado el sueldo, el 25% de su sueldo se lo ha recortado, no está saliendo ni está gozando de sus salidas, porque si bien es cierto, es que si ya yo me quedo en una casa, debería descansar completamente el domingo en la casa de la empleadora. No, ellos están trabajando y tienen una cosa muy importante que dijo en la mañana, la señorita que le antecedió, dijo que nosotros estamos mentalmente, nuestra salud mental está muy deteriorada, ¿no? Porque el hecho de que tú trabajes en una casa sin salida es completamente estresante, porque tu salud mental se viene muy deteriorada y eso es algo que no se toca en el tema laboral, ¿no? Y nosotros, sobre todo nosotros las trabajadoras del hogar, estamos súper estresadas al haber se declarado la pandemia, no había manera de parar o sea, me refiero a que tienes más trabajo, más carga laboral, más carga Emocional. Mental también, ¿no? Entonces, sí, es una cosa crítica en realidad, ¿no? Estimada Carmen, es verdad lo que tú dices cuando hablas sobre la salud mental que la tienen deteriorada, porque no solamente se preocupan porque se están aislando, sino también se preocupan por los suyos, ¿no? Su familia, ¿no? Pero ustedes, ¿qué le pedirían al gobierno, no? ¿Qué apoyo ustedes piden para que no se siga teniendo estos atropellos contra las trabajadoras del hogar? Lo que le pedimos al gobierno es que tome en cuenta nuestro sector, ¿no? Nosotros estamos o sea, no se ha tratado el tema de la trabajadora del hogar como un sector que es realmente vulnerable. Entonces, tampoco hemos accedido al bono universal en ninguna, será pues el 10% que ha accedido, pero nosotros no tenemos ningún acceso a ningún bono. El incumplimiento de derechos está completamente, nosotros no nos sentimos protegidas por el gobierno, o sea, no nos toman en cuenta, para ellos no existimos, ¿no? Igual nosotros seguimos luchando por defender los derechos de las compañeras,
y esperemos que la situación cambie, ¿no? Para mejorar nuestra condición. Somos ciudadanos como cualquier otro ciudadano y trabajadoras como cualquier otro trabajador. Entonces, necesitamos ver cumplidos nuestros derechos y una vida digna, ¿no? Eso es lo que estamos pidiendo, derechos cumplidos, seguridad social, el bono universal. Y estamos también en campaña porque se apruebe la nueva ley de la trabajadora del hogar, porque si bien es cierto, el convenio 189 fue ratificado en el 2018, se tendría que haber implementado en noviembre del año pasado, pero si tú no tienes las condiciones para seguir litigando, porque un despido no solamente es que tú vayas al Ministerio de Trabajo y vayas a la SUNAFIL. La SUNAFIL no cumple su papel de fiscalización en el caso de la trabajadora del hogar. Al nosotros trabajar en una casa, es muy difícil que un fiscalizador entre dentro de un domicilio, ¿no? Entonces tenemos muchas trabas para hacer cumplir nuestros derechos. Y lo que queremos ¿tienen algún empadronamiento? Sí, nosotros en el Ministerio de Trabajo, cada vez que afiliamos nuevas compañeras, mandamos un padrón informando a quienes se les ha afiliado. Entonces, el Ministerio tiene una base de datos de los sindicatos de trabajadoras del hogar, ¿no? Y nosotros como organización también tenemos nuestra base de datos de quiénes son nuestras afiliadas y quiénes son las más vulnerables. Tenemos personas de la tercera edad, tenemos jóvenes y tenemos personas que, bueno, se han quedado sin trabajo y no hay oportunidades para ellas, ¿no? Sí, pues queda claro, creo que estamos frente a la imperiosa necesidad de aprobar una nueva ley para las trabajadoras de hogar, ¿no? Eso sí, que en realidad lo tenemos en convenio 189, pero que garantice el reconocimiento de los derechos fundamentales y equiparables a los derechos de régimen privado, de conformidad con los estándares internacionales, además, ¿no? De protección a estos derechos, a fin de acortar la brecha, que además de eso que existe entre dicho régimen especial y el régimen laboral de la actividad privada, que la situación de trabajadores que están valiosas a estas labores reconocemos frente a los demás trabajadores, ¿no? No solo es un tema económico, sino también de sus derechos fundamentales a la igualdad y no discriminación. Entonces, pensamos que el decreto 1429 es insuficiente y me parece que debemos sumar esfuerzos y también hacer, porque todo esto cuando se invisibiliza hace bien que se vulneren muchos derechos. Bueno, solo queda felicitar por todas esas acciones y seguir de la mano, siendo voceros también de todos los requerimientos, que no debe estar por debajo de la dignidad del ser humano los tratos, así sea la diferencia económica, deben ser equiparables a los derechos fundamentales como persona, y más aún siendo los más vulnerables, que es cierto que el gobierno no ha tenido a fin una mayor protección, ¿no? Solo de mi parte felicitarla, que siga trabajando en realidad y orgullosa de que muchas mujeres estén interviniendo en diferentes espacios. Yo creo la lucha de las mujeres y la lucha de ustedes también es las nuestras. Sí, o sea, nosotros estamos en contra de toda violencia, de todo atropello, ¿no? Ayer hemos visto cómo ha sido vulnerada la compañera de Citobur, Isabel Cortés, ¿no? Y nos solidarizamos con todas las mujeres que luchan por derechos y por tener un futuro mejor, porque eso es lo que aspiramos para nuestros hijos, no para nosotras, sino para los que vienen atrás y las jóvenes que vienen atrás de nosotras. Sí, agradezco mucho y como les digo, y seguimos impulsando en nuestra campaña para la aprobación de la nueva ley. Pedimos al Congreso que se agende ya de una vez, ¿no? Que en septiembre posiblemente está la Comisión de la Mujer, que lo pongan en agenda, es lo que en este momento es lo que más necesitamos, ¿no? Carmen, ¿tienen algún número de contacto? Porque tengo entendido que también muchas trabajadoras no saben dónde recurrir, pedir ayuda, o tal vez puedan asesorarla.
Sí, nosotros estamos en este momento, por ejemplo, yo puedo, estoy como secretaria del sindicato, recibiendo las llamadas. Mi teléfono es el 98 97 96 481 y en nuestra página de Facebook también estamos, tenemos un WhatsApp que es el mío, el que le estoy dando, para recibir las llamadas y atender todas las denuncias de las compañeras trabajadoras del hogar. Ok, muchísimas gracias, Carmencita. Yo creo que es una labor muy, muy sacrificada y bueno, vamos a seguir en la lucha para que de alguna manera pues no sigamos con estos atropellos contra las trabajadoras del hogar. Y bueno, llegamos al final del programa. ¿Algún comentario, Violeta? No, solo felicitarla y creo que no se debe dejar. Yo creo que con todo el esfuerzo, la fortaleza y la unidad de la organización, esto se puede seguir visibilizando. Igualmente, de todos los espacios donde estemos, nuestro apoyo incondicional, que también podemos apoyarle desde este medio para poder hacer asesorías jurídicas y encaminarlos, que estos derechos no solo queden en pedidos, sino también finalmente que se proyecten en leyes y normas que puedan proteger a todas nuestras trabajadoras o a todas las trabajadoras, hermanas trabajadoras del hogar, porque todas las conquistas que se ha podido hacer ha sido mediante luchas. Y con nosotros siempre estará nuestra solidaridad y de antemano nuestro apoyo donde nos encontremos. Solo agradecerle, felicitarle por ello y que sigamos trabajando y visibilizando estos temas tan importantes. Sí, muchas gracias también a ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen y Violeta. Bueno, llegamos al final del programa. Espero que hayan disfrutado de toda la parte del equipo de Palabra de Mujer. ¿Quién las ha llamado el sexo débil? Cuando las mujeres tienen 1000 poderes, son águilas, lunas, guerreras.